Una Land Rover pintada de negro. Eso es lo que los delató. No un error táctico, no una delación, no el trabajo de inteligencia de meses de una unidad especializada. Una camioneta de lujo pintada de negro sobre una carrocería que por debajo seguía siendo gris, visible en el video que un vecino de Lomas de Chapultepec captó en diciembre de 2025, cuando la banda pasó frente a su casa en su operación anterior. El 4 de abril de 2026, esa misma camioneta, ahora negra pero reconocible para quien sabía lo que buscaba, apareció estacionada en la calle Montañas Rocallosas, mientras dos hombres entraban a robar una casa. Un guardia de seguridad privada los vio. Llamó al número de cuadrante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Los policías de la zona poniente llegaron. Los dos hombres salieron corriendo. Uno disparó. Los policías repelieron el ataque. Uno de los ladrones murió junto a su pistola en la banqueta. El otro, Daniel Jair Villarreal Nogués, 28 años, originario de Naucalpan, fue detenido. Dentro de la camioneta encontraron dos armas de fuego cortas, una mochila con herramientas de trabajo de ladrón especializado en cajas fuertes y residencias de alta gama, y una caja fuerte que habían arrancado de algún punto del interior de la casa. El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, reconoció públicamente la acción de los policías que intervinieron e informó que serían ascendidos. Esa es la historia en su versión más simple. Pero detrás de esa historia hay una más compleja que vale la pena contar. Porque la banda de Lomas de Chapultepec y la Land Rover, pintada de negro, no son un episodio aislado ni un accidente criminal singular. Son la expresión más reciente y más cinematográfica de un universo delictivo específico que opera en las colonias de mayor poder adquisitivo de la Ciudad de México desde hace décadas, y que ha producido en los últimos años una sofisticación operativa que lo distingue de prácticamente cualquier otro tipo de robo en la ciudad. El robo a casa-habitación de alta gama en la Ciudad de México, con sus bandas especializadas, sus métodos de reconocimiento previo, sus equipos de apertura de cajas fuertes, sus redes de información dentro de las propias residencias, y su capacidad de adaptarse continuamente a los sistemas de seguridad que los residentes de Lomas de Chapultepec, Polanco, Pedregal de San Ángel, Bosques de las Lomas y colonias similares contratan para protegerse, es uno de los delitos más sofisticados y menos comprendidos de la capital mexicana. Lomas de Chapultepec es, para quien no la conoce, una de las colonias más exclusivas de la Ciudad de México. Está en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la parte occidental de la ciudad, en las laderas del bosque de Chapultepec. Sus calles tienen nombres de cordilleras del mundo. Montañas Rocallosas, Sierra Tarahumara, Sierra Vertientes, Sierra Amatepec. Sus residencias tienen precios de mercado que empiezan en varios millones de dólares y que en algunos casos alcanzan decenas de millones. Sus habitantes son empresarios de alto perfil, directivos de corporaciones multinacionales, políticos de carrera consolidada, familias con patrimonios construidos durante generaciones. Ahora tienen seguridad privada en sus casas, cámaras en sus perímetros, cercas eléctricas, alarmas conectadas a centrales de monitoreo. Y tienen, a pesar de todo eso, el problema que el 4 de abril demostró una vez más. La seguridad privada y los sistemas tecnológicos pueden detectar a los ladrones especializados, pero no siempre tienen la velocidad de respuesta necesaria para evitar que entren antes de que llegue la ayuda. La decisión de pintar la Land Rover de negro, que en los términos en que se reportó parece casi un chiste de delincuentes que no entienden cómo funciona el reconocimiento de vehículos, revela en realidad algo más matizado sobre cómo piensan las bandas de robo a casa-habitación en colonias de alto valor. El razonamiento es sencillo. Si un vecino o una cámara captó el vehículo gris en un robo anterior, el vehículo gris se convierte en un riesgo. La solución más rápida y más barata no es conseguir otro vehículo, sino cambiar el color del que ya tienen. Un respray completo de una camioneta puede costar entre 2,000 y 5,000 pesos
en los talleres informales del Estado de México. Es una inversión mínima comparada con el valor de los objetos que la banda esperaba obtener en su siguiente operación. El problema con esa lógica es que un repintado rápido no reemplaza las partes que mantienen el color original, y que un ojo entrenado o simplemente atento puede ver la diferencia entre un negro de fábrica y un negro aplicado encima de gris. El vecino que filmó la camioneta en diciembre de 2025 tenía ese ojo, o simplemente prestó suficiente atención como para que el video fuera de utilidad cuando llegó la hora de conectar los puntos. Para entender el universo en el que opera la banda de Lomas de Chapultepec, hay que hablar de cómo funciona el robo especializado a residencias de alto valor en la Ciudad de México. No es lo mismo que el robo de oportunidad que ocurre cuando alguien nota que una ventana está abierta o que una puerta quedó sin llave. El robo a residencias de alta gama en Lomas de Chapultepec, Polanco, Pedregal o Bosques de las Lomas requiere, en sus versiones más profesionales, semanas o meses de preparación. La preparación empieza con el reconocimiento del objetivo. Identificar qué propiedades tienen características que las hacen atractivas y vulnerables al mismo tiempo. Atractivas porque hay objetos de alto valor dentro, cajas fuertes con efectivo y joyas, relojes de colección, obras de arte, objetos de plata y oro, dinero en múltiples divisas que los propietarios de esas residencias con frecuencia guardan en casa precisamente porque sus niveles de patrimonio generan una paranoia razonable sobre el sistema bancario. Vulnerables porque los sistemas de seguridad tienen puntos ciegos, porque el personal doméstico puede ser engañado o coaccionado, porque los patrones de movimiento de los propietarios son predecibles si se observan con suficiente paciencia. La banda que operó en Lomas de Chapultepec tenía herramientas especializadas en la mochila que los policías encontraron dentro de la Land Rover. Esas herramientas no son las de cualquier ladrón. Son las de alguien que sabe cómo abrir cajas fuertes, cómo desactivar alarmas, cómo forzar cerraduras de alta seguridad sin dejar evidencia inmediatamente visible de la entrada. El mercado de esas herramientas es parte de una economía especializada del robo a residencias que existe en paralelo al mercado del robo convencional y que en la Ciudad de México tiene su propio circuito de distribución, de aprendizaje de técnicas y de intercambio de información sobre objetivos. Un ladrón que aprende a abrir cajas fuertes es un activo valioso para cualquier banda que opere en colonias de alto valor. Y ese conocimiento se transmite a través de redes informales de aprendizaje criminal que funcionan de manera análoga a los gremios de cualquier otra especialización. El perfil de Daniel Jair Villarreal Nogués, el detenido, dice mucho sobre la demografía de estas bandas. Tiene 28 años. Vive en Naucalpan, Estado de México, al poniente de la Ciudad de México, a 20 o 30 minutos de Lomas de Chapultepec, por las rutas que conectan el área metropolitana con las colonias de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Naucalpan es un municipio del Estado de México que bordea el poniente de la ciudad y que históricamente ha sido una base de operaciones para grupos delictivos que operan tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, aprovechando la continuidad urbana que hace que la frontera entre las dos entidades sea prácticamente invisible en el terreno. Veamos la combinación de precios de vivienda más accesibles en Naucalpan y la proximidad con las colonias de alta gama de la Alcaldía Miguel Hidalgo crea exactamente el tipo de geografía que facilita el robo a casa-habitación de alta gama. Se puede vivir en un lugar relativamente discreto y operar en un territorio que está a distancia de trabajo. Los 28 años de Villarreal Nogués son relevantes porque ilustran la edad en la que las personas típicamente están en la cúspide de su carrera activa en el robo a residencias. No son los 15 o 16 años de los halcones del narcomenudeo, que entran al mundo criminal desde la adolescencia. Son los años en que alguien que comenzó en el robo como actividad secundaria en sus primeros años de adultez ya tiene suficiente experiencia acumulada
para participar en operaciones de mayor complejidad. Ya 28 años también significa que hay tiempo suficiente de carrera por delante para que el sistema judicial, si produce una condena, lo tenga dentro del sistema durante años. Lo que no hay certeza de que el sistema produzca, dado el historial de procesamientos de robo a casa-habitación en la Ciudad de México, donde las condenas efectivas son menos frecuentes que los procesamientos que terminan en libertad por falta de pruebas o por tecnicismos procesales. La caja fuerte que los policías encontraron dentro de la Land Rover es el elemento más revelador del nivel de especialización de esta banda. Las cajas fuertes en las residencias de Lomas de Chapultepec no son los cofrecitos que se venden en tiendas departamentales para guardar documentos. Son unidades de seguridad de varios cientos de kilogramos, ancladas en paredes o pisos, o diseñadas para resistir intentos de apertura durante horas o días. Arrancar una de esas cajas fuertes de su anclaje y trasladarla a un vehículo requiere herramientas específicas, fuerza física considerable y tiempo. Tiempo que en una operación de robo a casa-habitación en una colonia con vigilancia privada y vecinos atentos es un recurso extremadamente escaso. El hecho de que la banda lograra mover la caja fuerte hasta el vehículo sugiere que tenían un nivel de coordinación y de velocidad operativa que indica experiencia previa en ese tipo de operaciones. El sistema CE5, el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo y Calidad de la Ciudad de México, tiene más de 20,000 cámaras distribuidas por la ciudad que en teoría deberían hacer más difícil operar para las bandas de robo en zonas de alta densidad de vigilancia como la alcaldía Miguel Hidalgo. En práctica, el sistema tiene limitaciones que las bandas especializadas conocen y explotan. Las cámaras no cubren todos los ángulos de todas las calles. Hay puntos ciegos en las rutas de acceso y escape de las colonias de alto valor que permiten moverse sin ser captado en imágenes útiles. Y la identificación de un vehículo en las cámaras del C5 requiere tiempo de procesamiento y análisis que rara vez está disponible en tiempo real para responder a un robo en progreso. El guardia de seguridad privada que llamó al número de cuadrante de la SSC fue más eficiente que cualquier cámara del C5 en esa situación específica. Identificó la amenaza, la comunicó de manera inmediata y proporcionó información suficiente para que los policías actuaran antes de que la banda completara la operación y escapara. El secretario Pablo Vázquez prometió ascensos para los policías que intervinieron. Esa decisión de reconocimiento público es parte de la narrativa institucional que la SSC de la Ciudad de México ha construido alrededor del combate al robo a casa-habitación en colonias de alto valor. La institución que responde con rapidez, que premia a los elementos que actúan correctamente, que comunica sus resultados a través de los periodistas especializados en seguridad como Carlos Jiménez del C4 en Alerta. Esa narrativa tiene un propósito que va más allá de la comunicación institucional. Construir la percepción de que la seguridad privada más la policía de cuadrante es una combinación efectiva para las colonias de alto valor, y que los vecinos que reporten actividad sospechosa producen resultados. Esa percepción, si se sostiene con resultados consistentes, puede cambiar el comportamiento de los residentes respecto a la denuncia, que como en todos los contextos urbanos de alta criminalidad, tiende a estar deprimida por la desconfianza en la institución policíaca. La presencia de elementos colombianos en bandas de robo a casa-habitación en la Ciudad de México es un elemento que el análisis de este caso no puede ignorar, aunque la información disponible sobre la banda específica de Lomas de Chapultepec no confirma esta característica en este caso particular. En múltiples operativos documentados en los últimos años, las autoridades de la Ciudad de México han encontrado ciudadanos colombianos entre los detenidos por robo a casa-habitación en colonias de alto valor. El caso más reciente anterior al de la Banda de las Lomas fue el del 26 de marzo de 2026,
cuando un ciudadano colombiano murió y 3 personas más fueron detenidas tras una persecución policial relacionada con el robo a una camioneta de valores en los jardines del Pedregal. Antes de ese caso, en diciembre de 2020, vecinos de Lomas de Chapultepec reportaron que en la colonia Vista Hermosa, de los 5 robos identificados en el periodo, 2 habían sido cometidos por ciudadanos colombianos. Y en agosto de 2019, la banda conocida como Los Sudas, que operaba en San Ángel, El Pedregal, Lomas de Chapultepec y la colonia del Valle, tenía entre sus miembros identificados a personas de origen sudamericano que se jactaban de recibir protección policial. La presencia de ciudadanos extranjeros en esas bandas no es accidental, ni simplemente el resultado de que personas de otros países vengan a cometer delitos en México. Es el resultado de redes transnacionales de robo especializado que operan en múltiples países de América Latina con metodologías similares y que reclutan en sus países de origen a personas con habilidades específicas, como la apertura de cajas fuertes o el hackeo de sistemas de alarmas. Colombia tiene, como producto de décadas de conflicto armado y de la sofisticación de sus organizaciones criminales, una reserva de personas con conocimientos técnicos en ese tipo de especialidades que el mercado del crimen organizado transnacional ha sabido explotar. No todos los ciudadanos colombianos involucrados en robo a casa-habitación en México llegan con esas redes. Hay también quienes llegaron por otras razones y terminaron en el delito por vías más convencionales. Pero la presencia sistemática de ese perfil en los robos a residencias de alto valor en la Ciudad de México durante varios años es demasiado consistente para ser accidental. El número de robos a casa-habitación en la Ciudad de México en los últimos años ha seguido una trayectoria que las autoridades describen con el lenguaje cuidadoso de quien tiene que equilibrar la honestidad estadística con la necesidad de no generar pánico ni erosionar la confianza en la institución. Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para los primeros 10 meses de un año reciente registraron 3,499 carpetas de investigación por robo a casa-habitación en la Ciudad de México. Eso es un número que parece relativamente contenido hasta que se considera la cifra negra, el porcentaje de delitos que no se denuncian, que en el robo a casa-habitación en México es consistentemente alto. Las estimaciones de organizaciones de monitoreo independientes sugieren que la cifra real de robos a casa-habitación puede ser entre 3 y 5 veces mayor que el número de carpetas de investigación abiertas, lo que colocaría el número real de robos a residencias en la Ciudad de México en un rango que puede superar los 15,000 anuales. Las colonias identificadas como las de mayor incidencia en los reportes más recientes incluyen Vista Hermosa, Lomas de Besares, Lomas de Chapultepec y Las Águilas, el corredor poniente-sur de las colonias de alto valor que bordea el bosque de Chapultepec. Esa concentración geográfica no es accidental. Las bandas especializadas en robo a residencias de alto valor desarrollan conocimiento territorial específico sobre las colonias que trabajan. Conocen qué calles tienen más cámaras, qué horarios tienen menos vigilancia, qué rutas de escape permiten salir de la colonia y llegar al Estado de México en el menor tiempo posible antes de que el cordón policíaco pueda cerrarse. Ese conocimiento territorial, construido a lo largo de múltiples operaciones en la misma zona, es un activo que las bandas valoran y protegen, y es parte de la razón por la que una banda que opera en Lomas de Chapultepec regresa a Lomas de Chapultepec en lugar de diversificarse hacia otras colonias de similar valor. El conocimiento específico del terreno es una ventaja competitiva que cuesta construir y que se pierde si se abandona el territorio. La banda que pintó la Land Rover de negro tomó exactamente esa decisión: volver al mismo territorio, porque el conocimiento de ese territorio era valioso. Esa decisión terminó siendo el error que los llevó al 4 de abril en la calle Montañas Rocallosas. El vecino que había filmado la camioneta gris en diciembre de 2025
tenía ese archivo en su teléfono o en algún lugar de acceso. La información llegó a Carlos Jiménez, el periodista del C4 en Alerta que la difundió. Y cuando la Land Rover negra apareció en montañas rocallosas, alguien que tenía esa información en la cabeza, o alguien que actuó con la alerta de cuadrante activada, conectó los puntos. El resultado fue una operación policíaca exitosa en sus términos inmediatos. Un ladrón muerto, uno detenido, una caja fuerte recuperada, 2 armas aseguradas. Los residentes de la calle Montañas Rocallosas durmieron esa noche con la tranquilidad de que la banda no iba a volver, al menos no en esa camioneta. Lo que el 4 de abril en Lomas de Chapultepec no resuelve, lo que ningún operativo individual puede resolver, es el sistema que produce las bandas que operan en esas colonias. La demanda de objetos robados de alto valor, los mercados donde esos objetos se pueden convertir en dinero con relativa rapidez, los talleres donde se pintan las camionetas de negro para disimular el color original, las redes de información que dentro de las propias residencias proporcionan datos sobre los hábitos de los propietarios y la ubicación de los objetos de valor. Todo ese ecosistema sigue existiendo después de que Daniel Jair Villarreal Nogués fue detenido y su compañero fue abatido. Y mientras ese ecosistema existe, habrá otro par de hombres, en otro vehículo quizás pintado de otro color, con otra mochila de herramientas especializadas, mirando otras residencias en las laderas de Chapultepec. El ciclo del robo a casa-habitación de alta gama en la Ciudad de México no tiene fecha de término. Tiene solamente operativos que interrumpen episodios específicos y capturas que remueven a sus protagonistas momentáneos de las calles. Lo que viene después depende de si el sistema de justicia produce condenas que tengan peso real, de si la inteligencia policíaca explota la información disponible en el detenido y en el vehículo para llegar a los niveles superiores de la red, y de si los vecinos de Lomas de Chapultepec siguen filmando con sus teléfonos y llamando al número de cuadrante cada vez que algo no cuadra. Porque al final fue eso lo que atrapó a la banda de la Land Rover pintada de negro, un vecino que prestó atención. Hay una dimensión del robo a casa-habitación de alta gama en la Ciudad de México que rara vez aparece en los comunicados oficiales y que es necesaria para entender por qué este delito persiste, con la intensidad que persiste en colonias como Lomas de Chapultepec. La dimensión de la inteligencia interna. Las bandas más sofisticadas que operan en residencias de alto valor no llegan a ciegas. Llegan con información sobre el interior de la casa que solo puede provenir de alguien que ha estado adentro. Ese alguien es con frecuencia parte del personal de servicio, empleados domésticos, jardineros, choferes, personal de seguridad privada, técnicos de mantenimiento, instaladores de sistemas de alarma, empleados de empresas que proveen servicios de limpieza o de decoración. No necesariamente están activamente en complicidad con la banda en el sentido de recibir dinero a cambio de información. En algunos casos, la información fluye de manera involuntaria. Alguien que menciona en una conversación en un mercado que sus patrones van a pasar 3 semanas fuera del país. Alguien que describe en una reunión familiar la distribución de la casa donde trabaja. En otros casos, sí hay transacción. Información vendida directamente a quien paga por ella. Los vecinos de Lomas de Chapultepec, que se reunieron en conferencia de prensa hace algunos años para denunciar el incremento de robos en la zona, señalaron exactamente ese mecanismo. Dijeron que las bandas estudian a los vecinos. Se hacen pasar como residentes circulando en autos de lujo o dicen ser empleados del gobierno o de empresas privadas. Y consiguen información con el personal que trabaja en las residencias. Esa descripción es la de un proceso de reconocimiento sofisticado que combina la observación directa desde el exterior, el uso de disfraces de identidad que dan acceso a las zonas internas de las residencias, y la explotación de las redes sociales del personal de servicio para obtener datos que ninguna cámara de
seguridad exterior puede proporcionar. Las cajas fuertes están dentro de las casas, no afuera. La información sobre dónde están, qué tan pesadas son, qué tipo de cerradura tienen, es la diferencia entre una operación rápida y una que fracasa, porque el tiempo disponible antes de que llegue la policía no alcanza para localizar y extraer el objetivo. A la banda que opera en la colonia Lomas de Chapultepec, con una Land Rover que pintó de negro, sabía exactamente a qué casa ir y sabía que había una caja fuerte adentro que valía el riesgo de la operación. Ese conocimiento previo es parte de lo que hace que el análisis del detenido, Daniel Jair Villarreal Nogués, sea tan valioso para la investigación. Las preguntas que el Ministerio Público tiene que hacerle no son solo sobre el robo del 4 de abril. Son sobre los robos anteriores, sobre quién les proporcionó información sobre los domicilios, sobre dónde vendían los objetos robados, sobre quiénes más forman parte de la red y qué otros objetivos tenían identificados. Si esas preguntas producen respuestas completas, y si el sistema judicial las procesa de manera efectiva, el resultado puede ser el desmantelamiento parcial de una red que va más allá de los dos hombres que aparecieron en montañas rocallosas el 4 de abril. La mochila con herramientas que los policías encontraron dentro de la Land Rover es un inventario en miniatura de la especialización de estas bandas. Los ladrones de cajas fuertes utilizan herramientas que se pueden clasificar en tres categorías. Herramientas de entrada, para superar los sistemas de cierre de las residencias. Herramientas de extracción, para separar la caja fuerte de su anclaje estructural. Y herramientas de apertura, para abrir la caja una vez que ya está fuera de la pared o del piso. Cada categoría requiere conocimiento técnico específico. Para la apertura de una caja fuerte de alta seguridad, puede requerir conocimiento de los mecanismos de bloqueo específicos del fabricante, el uso de brocas diamantadas de alta velocidad, o el empleo de técnicas de manipulación de la combinación que llevan años de práctica dominar. Un ladrón con esas habilidades no se forma en días. Se forma en meses o años de práctica que comienza con intentos en objetivos de menor valor y va ascendiendo en complejidad a medida que se adquiere competencia. La geografía del robo a casa-habitación de alta gama en la Ciudad de México tiene una lógica de corredor que conecta las colonias de alto valor en el poniente con las vías de escape hacia el Estado de México. Las bandas que operan en Lomas de Chapultepec, Polanco, bosques de las lomas y colonias adyacentes, frecuentemente tienen sus bases en el Estado de México, en municipios como Naucalpan, Tlalnepantla o Atizapán, que están a distancias de entre 20 y 40 minutos de las colonias objetivo. Esa proximidad permite el patrón operativo estándar: desplazarse desde la base, realizar la operación y regresar a la base en un tiempo lo suficientemente corto como para dificultar que el cordón policíaco se establezca antes de que la banda cruce la frontera interestatal. La frontera entre la Ciudad de México y el Estado de México no tiene checkpoints permanentes. Los vehículos que la cruzan en las múltiples vialidades que conectan las dos entidades no son inspeccionados de manera sistemática. Una camioneta que cruzó periférico con una caja fuerte adentro a las 11 de la noche es, en condiciones normales, invisible para el sistema de seguridad. Naucalpan, donde vive el detenido Daniel Jair Villarreal Nogués, tiene una historia particular en el ecosistema del robo a casa-habitación del área metropolitana. Es un municipio de más de 800,000 habitantes, con una economía industrial significativa y una geografía que combina zonas industriales, colonias populares y algunas zonas de nivel medio-alto. No tiene el perfil de marginalidad extrema que se asocia popularmente con la formación de bandas criminales. Tiene, sin embargo, algo que resulta igualmente relevante. Es una zona de transición entre el Estado de México y la Ciudad de México,
donde la supervisión institucional de las actividades delictivas ha sido históricamente más difusa que en los centros urbanos más monitoreados de cualquiera de las dos entidades. Los talleres donde se pinta una Land Rover de gris a negro en una tarde no se instalan en avenidas principales. Se instalan en calles secundarias de municipios como Naucalpan, donde la mezcla de actividades industriales legítimas con servicios automotrices de dudosa legalidad produce el anonimato suficiente para que una camioneta entre con un color y salga con otro sin que nadie haga preguntas. La caja fuerte que los ladrones estaban transportando cuando fueron interceptados en montañas rocallosas es también la evidencia más directa del daño económico que el robo a casa-habitación de alta gama produce en sus víctimas. Una caja fuerte en una residencia de Lomas de Chapultepec raramente contiene solo documentos. Contiene con frecuencia dinero en efectivo en múltiples divisas, pesos mexicanos para gastos cotidianos, dólares americanos como reserva de valor, euros en algunos casos. Contiene joyas, desde las piezas de uso cotidiano hasta las de colección con valor sentimental y económico acumulado durante generaciones. Contiene relojes de alta gama, cuyo mercado secundario en México tiene suficiente profundidad como para convertirlos en efectivo con relativa rapidez, a través de casas de empeño especializadas o de compradores directos en el mercado gris. Contiene documentos que en algunos casos son tan valiosos como los objetos que los acompañan. Escrituras de propiedades, títulos de inversión, credenciales de acceso a cuentas en el extranjero. Y contiene en algunos casos artículos de colección que los propietarios guardan por su valor artístico o histórico y cuyo mercado de reventa es más especializado, pero no menos activo. El mercado de venta de objetos robados de alto valor en la Ciudad de México tiene una estructura que va desde el nivel más informal hasta el más sofisticado. En el nivel más informal están los objetos de menor valor relativo, los enseres domésticos, las herramientas, los electrodomésticos, que se venden en tianguis y mercados donde nadie hace preguntas sobre la procedencia. En el nivel más sofisticado están las joyas, los relojes y los objetos de arte, que tienen circuitos de comercialización más complejos. Casas de empeño de lujo que pagan fracciones del valor real sin preguntar sobre el origen. Intermediarios que compran a precio de cuadra y revenden en mercados de segunda mano en el extranjero. Y en algunos casos directamente a coleccionistas o tiendas de artículos de lujo que prefieren no saber demasiado sobre la cadena de proveniencia. La venta de los objetos robados es el paso final de la operación, y es también el eslabón que más raramente se persigue de manera sistemática. Las investigaciones de robo a casa-habitación se concentran en la fase de ejecución del robo, no en la fase de comercialización posterior. El sistema CE5 de la Ciudad de México tiene 20,000 cámaras. El sistema de seguridad privada de las residencias de Lomas de Chapultepec tiene cientos de cámaras adicionales que cubren perímetros, entradas y zonas comunes. La combinación de esos sistemas debería hacer de Lomas de Chapultepec una de las colonias más vigiladas de la ciudad. Sin embargo, la banda que pintó su Land Rover de negro regresó ahí en diciembre de 2025. Volvió a operar con suficiente comodidad como para extraer una caja fuerte del interior de una residencia, y estaba regresando el 4 de abril cuando el guardia de seguridad privada los vio entrar. Los sistemas tecnológicos de vigilancia son tan buenos como la capacidad de quien los monitorea para detectar anomalías en tiempo real y responder con velocidad suficiente para interferir con la operación antes de que se complete. Esa capacidad es limitada en cualquier sistema de seguridad que no tenga personal suficiente para monitorear todas las cámaras de manera simultánea y constante. Las bandas especializadas conocen esa limitación y la explotan. Entran rápido, salen rápido. Así confían en que el tiempo de reacción del sistema de monitoreo no será suficiente para interceptarlos antes de que estén en la calle, con lo que vinieron a buscar. Lo que hizo diferente al 4 de abril en montañas rocallosas fue la presencia de un ser humano prestando atención.
el guardia de seguridad privada que observó a los dos hombres entrar a la residencia, que reconoció que algo estaba mal y que llamó al número correcto en el momento correcto. Esa combinación de observación humana y comunicación inmediata produjo un tiempo de respuesta policíaca suficientemente rápido para interceptar a la banda antes de que pudiera completar el escape. Los sistemas tecnológicos estaban ahí, pero no fueron los que marcaron la diferencia. El factor humano, el guardia que hizo exactamente lo que debe hacer un guardia de seguridad, fue el elemento crítico. Eso dice algo importante sobre la seguridad en colonias de alto valor, que no aparece en los comunicados institucionales que celebran la tecnología del C5. El ojo humano que sabe qué buscar y que tiene el protocolo correcto para comunicar lo que ve sigue siendo, en muchos casos, más efectivo que 20,000 cámaras conectadas a un centro de monitoreo. La historia de la banda de Lomas de Chapultepec y la Land Rover pintada de negro termina, al menos en su capítulo más reciente, con un hombre muerto, uno detenido y una caja fuerte recuperada. El secretario de Seguridad Ciudadana Pablo Vázquez prometió ascensos. Los vecinos de Montañas Rocallosas durmieron más tranquilos esa noche. Los medios reportaron el caso con el detalle cinematográfico que merece. La camioneta pintada de negro como la evidencia más concreta de que las bandas que operan en las lomas tienen al mismo tiempo la suficiente audacia para regresar al mismo territorio y la suficiente torpeza operativa para hacerlo con el mismo vehículo apenas retocado. Y el caso continúa en el Ministerio Público, donde Daniel Jair Villarreal Nogues está dando o negando la información que podría llevar a los niveles superiores de la red. Lo que esa investigación produzca en los próximos meses determinará si el 4 de abril fue solo la interrupción de un episodio específico o si fue el primer paso hacia el desmantelamiento de algo más grande. Por ahora, la Land Rover negra con medio cuerpo gris está asegurada como evidencia. Y en algún taller de Naucalpan o de algún otro municipio del Estado de México, alguna otra camioneta está siendo preparada para la siguiente operación en la siguiente colonia de alta gama de la Ciudad de México. Porque el mercado del robo especializado no espera a que un caso específico se resuelva para seguir operando. Simplemente ajusta el color. Hay algo que no puede quedar sin decir en este análisis y que es la dimensión de la víctima del robo. La persona o la familia que habitaba la residencia de la calle Montañas Rocallosas y que llegó a su casa el 4 de abril para encontrar evidencia de que alguien había estado adentro, que había arrancado su caja fuerte de donde estaba anclada y que había salido con ella antes de que los policías los interceptaran. Para los residentes de Lomas de Chapultepec, que viven con la conciencia de que el delito puede ocurrirles a ellos, ese tipo de episodio tiene un impacto que va más allá del valor económico de los objetos que se lleven. Produce una sensación de violación del espacio privado que es difícil de dimensionar desde afuera y que no desaparece cuando la policía recupera la caja fuerte y detiene a uno de los responsables. La casa donde ocurrió un robo, la casa a la que alguien entró sin permiso, queda marcada en la memoria de quienes la habitan con una permanencia que ninguna remodelación ni ningún sistema de seguridad adicional puede borrar completamente. Los residentes de las colonias más afectadas por el robo a casa-habitación en la Ciudad de México han respondido al problema de varias maneras que reflejan el nivel de recursos disponibles en esas comunidades. Las reuniones de vecinos para compartir información sobre actividad sospechosa, las aplicaciones de comunicación de colonia que permiten diseminar alertas en tiempo real, los contratos con empresas de seguridad privada cada vez más sofisticadas, la instalación de cámaras adicionales en las banquetas y en los accesos a las calles, y en algunos casos la contratación de ex policías o ex militares como asesores de seguridad para evaluar las vulnerabilidades específicas de cada residencia. Todo eso representa una inversión privada en seguridad que en las colonias de alto valor puede llegar a cifras significativas por hogar y por colonia, y que produce un nivel de seguridad que sigue siendo imperfecto porque ningún sistema puede garantizar
Puede garantizar la protección completa ante adversarios que tienen tiempo, motivación y conocimiento específico del objetivo. El caso del guardia de seguridad privada que llamó al cuadrante es también un ejemplo del modelo de seguridad híbrida que en la práctica funciona mejor en las colonias de alto valor. La complementariedad entre seguridad privada y policía pública. La seguridad privada puede detectar mejor y más rápidamente las amenazas en los perímetros que conoce, pero no tiene la autoridad ni los recursos para responder de manera efectiva a una situación de confrontación armada. La policía pública tiene esa autoridad y esos recursos, pero no puede estar en cada punto de cada colonia de manera simultánea. La combinación de la capacidad de detección de la seguridad privada con la capacidad de respuesta de la policía pública, cuando funciona con la velocidad necesaria, produce exactamente el resultado del 4 de abril en montañas rocallosas. El problema es que esa velocidad no siempre está disponible. El tiempo promedio de respuesta de la SSC-CDMX ante llamadas al cuadrante varía dependiendo de la disponibilidad de unidades en la zona, del tráfico, de la hora del día. En el 4 de abril, el tiempo fue el correcto. En otros casos no lo es. Las estadísticas de denuncias de robo a casa-habitación en la Ciudad de México documentan consistentemente un problema que las autoridades reconocen, pero que no han resuelto de manera definitiva. La cifra negra, el porcentaje de delitos no denunciados, es especialmente alta en este tipo de robo. Los residentes de colonias de alto valor que son víctimas de robo a casa-habitación con frecuencia deciden no denunciar por razones que incluyen el escepticismo sobre la utilidad de la denuncia, el deseo de no publicitar que en su residencia hay objetos de alto valor que podrían atraer robos adicionales, y en algunos casos el temor de que la denuncia ponga en riesgo a su personal de servicio si la investigación se concentra en ellos como fuentes de información. Esa cifra negra hace que las estadísticas oficiales subestimen sistemáticamente la magnitud del problema y que los recursos asignados para combatirlo sean calculados sobre una base que no refleja la realidad completa del fenómeno. La calle Montañas Rocallosas en Lomas de Chapultepec va a seguir siendo lo que es después del 4 de abril, una de las calles de una de las colonias más exclusivas de la Ciudad de México, donde las residencias valen millones de dólares y donde la vida cotidiana tiene la apariencia de normalidad y seguridad que los precios de esas propiedades teóricamente deberían garantizar. La banda que la eligió como objetivo vio en esa apariencia exactamente lo que los ladrones especializados siempre ven en las colonias de alto valor: un inventario de objetos de alto valor protegido por sistemas que tienen puntos ciegos, en manos de personas que tienen demasiado para perder y que por esa razón no siempre denuncian. El 4 de abril, por una combinación de factores que incluyeron un vecino atento, un guardia de seguridad que hizo su trabajo y una patrulla policíaca que respondió con velocidad, esa apuesta salió mal para la banda. La siguiente vez que alguien tome esa apuesta en esa misma colonia, quizás con una camioneta de un color diferente, el resultado podría ser distinto. Eso es lo que los residentes de Lomas de Chapultepec saben, aunque prefieran no pensarlo. Y eso es lo que la historia de la Land Rover, pintada de negro, ilustra con una claridad que ningún comunicado oficial puede suavizar. El robo especializado en colonias de alto valor es un problema estructural que los operativos exitosos interrumpen, pero que no resuelven. Al resolver, requeriría atacar las causas, los mercados de reventa, las redes de información interna, los sistemas de lavado de dinero de los objetos robados, la cadena completa. Por ahora, el sistema funciona episodio por episodio. Y en el episodio del 4 de abril, el sistema funcionó. El periodista Carlos Jiménez del C4 en Alerta hizo lo que el periodismo de seguridad hace en su mejor versión. Recibió el video del vecino, lo conectó con la información de la captura y lo publicó de manera que el episodio del 4 de abril no quedara en el comunicado institucional,
sino que tuviera el contexto que lo vuelve comprensible. La Land Rover pintada de negro es una imagen que comunica de manera inmediata lo que ninguna estadística puede comunicar con la misma eficiencia. Que estas bandas vuelven, que adapten sus herramientas, que el error que cometen es a veces tan simple como creer que un spray barato engaña a un vecino que ya los vio. Esa imagen, capturada primero por un residente de Lomas de Chapultepec con su teléfono y luego distribuida por el periodismo especializado, es el recordatorio más concreto disponible de que la vigilancia ciudadana sigue siendo una de las herramientas más efectivas contra el robo a casa-habitación en colonias de alto valor. No porque reemplace a la institución policíaca, sino porque la hace más efectiva cuando funciona con la velocidad y la pertinencia que tuvo el 4 de abril en la calle Montañas Rocallosas de la colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México,